No, sí, no le puedo contar. Pero si nos vemos los dos cortados. Así cortados. ¿Acaso No, importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierten nuestras oyentes. A la people le gustan los temas más calientes. Escuela de hombres. Quichaca, quichaca. Escuela de hombres. buenos días, buenos. Hoy es 3 de abril del año 2020 y estamos acá con Juan Diego Bustos, con Esteban Carvajal, para hablar una vez más en esta escuela de hombre. Hoy sobre Macbeth, la gran obra de William Shakespeare, y sobre la película protagonizada por el señor Michael Fassbender. Cosita rica, Oiga, papacito, bien hecho. Una pregunta, Que aparte de Alejandro. los talentos. Cuando ustedes están juntos Sí. allá en Europa, ¿Juan Diego le mancha la daga? La verdad no, pero no, Juan no es un guerrero. Juan es un guerrero de espada sucia, Juan es un guerrero de espada limpia. No, estábamos en otro tipo de proyecto. Juan es tu banco bien ahí. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo No va la nació vida? de mujer. Él no nació. Bien. ¿Cómo va, Esteban? Soy sincero, pues menos mal la gente no sabe más o menos cómo es el horario. Hoy es miércoles y son las 9 de la noche y yo estoy reamanecido. No, mentiras. Bien, muy bien, contento, con mucha envidia de verlos a ustedes por allá, junticos. Ojalá se nos dé la oportunidad de hacer algo por fuera, pero bien, todo bien. Siempre hay que hacerlo por fuera. Sí. Mejor. Esa es la Se clave valora de más. mi no paternidad. Así. ¿Qué dice el señor Mujoy? Ey, aquí estoy, así no aparezca en la pantalla, aparece Agamenón, porque estoy donde Agamenón, que es nuestro anfitrión, el señor acá, yo con el gusto de estar en Rumania, en Mercurashuk, hablando húngaro, no mentiras, no sé nada, solo sé decir cosi, que es como gracias, pero una chimba. Y sabe decir estar acá. Igen es sí. Hay que- Porque Usted allá en Rumania está tengo como el estreno Iván, una obra que tuve la oportunidad de trabajar. está como Iván Popov Duque. Es todo un títere, porque pues marica, le tienen que Sí. hablar, le tienen que traducir, le tienen que mover, lo tiene aquí porque paila. No, mire que mi perro sorprendentemente ahora lo logra con el inglés. Sabe hablar ¿sí? inglés y acá también habla inglés y mi perro se defiende. Hoy Una anécdota para que las personas la sepan. Juan no se sabía los días de la semana en Pero inglés. usted sabe que se culturizó, llegó a Europa y hoy lo vamos a mostrarle rápidamente. Tenemos el estreno de otro guerrero, Agamenón. Chimba, perro. Pero esto es solo pantalla. Realmente venimos a hablar de Macbeth. Y Juan, háganos la síntesis ahí. Desde ahí. Macbeth es un guerrero, ¿no? Es un hombre, un guerrero que tiene cierto poder y a este man lo que le va a suceder es que después de una batalla muy fuerte le van a aparecer tres mujeres que le van a hacer un vaticinio, ¿no? Le van a decir qué le espera en la vida. Después de esto, ese hombre no va a poder parar de pensar en lo que ellas le dijeron y gracias a la influencia de su esposa, Lady Macbeth, él va a forzar ese destino, querer forzar ese destino, empezando por matar al rey para empezar a subir él y ocupar el puesto del rey. Y verse inmerso en una avalancha de violencia, la cual no puede definir hasta que no aparezca la persona no nacido de mujer, que es quien le va a dar fin a él. En grosísimo modo, eso, ¿no? Por fin lo hizo. Me sirvió cambiar de aire. ¿Algo que adjuntar a esto o con respecto a la película?
quiero contarle a la gente que Juan está temblando, no sé por qué. Porque tiemblo y además tengo algunos niveles de alcohol en la sangre. Oiga, Creo pero que se lo único habló que no del tiene asesinato al rey Duncan, Sí, no, pues es que es en grosísimo modo, o sea, para ponérsela muy fácil a las la gente. peripecias de Lady Macbeth, la influencia que eh, ella tiene sobre su esposo. sí, Amigo, sí, No, sí. y creo que tu que a partir de síntesis, ahí fue que se despertó como la ambición más cruel en la parte de él, ¿no? Él en un principio sí se quedó pensando en lo que pasaba con lo que le habían dicho, obvio, pero ya fue muy fuertemente cuando Lady Macbeth le dijo o lo hace o lo hace. bueno, Sí. pero antes de que continuemos, yo quisiera que las personas que nos están viendo sepan ustedes en dónde están. Y para fortuna de Alejandro y para fortuna de nuestro arte colombiano, en estos momentos Alejandro está en temporada de teatro con una obra muy importante escrita por un colombiano, traducida a otros idiomas. No, Español, escrita por un argentino, Rodrigo García. argentino. Perdón, sí, discúlpenme, por un argentino. Sí. Y él en estos momentos está en una semana de estreno allá en Rumania con una obra que fue traducida al húngaro, Sí. pero que se va a actuar en Rumania. Entonces, No, al para los revés. Que dirigí en rumano y se va a actuar en húngaro. exacto, pero va a ser en Rumania, ¿no? O sea, usted Es está en en Rumania. Rumania, pero se actúa en húngaro. Es que es una ciudad pequeña que se llama Miercurachuk, donde toda la gente es minoría húngara. O sea, todos son húngaros. Muy bien. Entonces, yo lo que quería compartir es que para los que nos están viendo, Alejandro y Juan Diego, por las cercanías de los trenes de Europa, están acompañándonos desde el teatro donde la lámpara Alejandro está estrenando su nueva obra de teatro y puta. Agamenón, Agamenón. Sí, Porque sí, aquí así nos escuchen tres gatos internacionales. Internacionales, puta. con respeto. Acá, Sí, acá cambiamos el estilo. Tenemos trabajando a los europeos. muy bien, Y muy nosotros bien. sentados pidiendo café y whisky. ¿Qué le iba a decir? La gente va a creer que usted y yo tenemos la misma camiseta y no. No es la misma. Y tienen la gorra en la misma inclinación. Salieron de la misma escuela. No, pero menos mal me toma Eh, el plano a esta altura del pecho, porque si yo me levantara, me cogerían en boxeres. Ah, ya. Sería vulgar. Eso es muy pertinente, esa vulgaridad, para que entremos a hablar y empezar a analizar a Macbeth desde el texto de Shakespeare y desde la película. ¿Ustedes qué Sí. opinan? ¿Qué semejanzas se encuentran? ¿Qué cosas diferentes se encuentran? ¿Cómo les pareció la película? ¿Cómo les pareció el texto? Pues O la digamos que película en relación al texto original de Shakespeare. a mí la película, si me permiten hacer este comentario, me parece como una poesía audiovisual de lo que Shakespeare quiso plasmar en las letras. Es decir, digamos Ujú. que la película no es a rajatabla una vaina que sigue la obra con los textos, o sea, sí sigue los textos de la obra, pero no lo sigue, digamos, de una manera juiciosa de principio a fin. La película se da ciertas licencias. Incluso al principio de la película hay un contexto, digamos, geopolítico de lo que sucede antes de la tragedia de Macbeth, mostrándonos a Lady Macbeth y a Macbeth llorando a un supuesto hijo y hablándonos de todo el contexto, digamos, sí, político y geopolítico de ese lugar. Hay mucha cosa como muy histórica en el principio de la obra, del principio de la película. Yo siento que eso se va diluyendo un poco, pero desde el principio la obra nos plantea unos hechos casi que históricos, casi que en una fecha, haga de cuenta como Corazón Valiente, que Corazón Valiente no respeta, digamos, muy fidedignamente fechas, nombres históricos y tal, pero me da la impresión a mí que quieren coger a Macbeth y encerrarlo en una época en específico de acuerdo al sitio en donde están las peripecias de los personajes, sus decisiones, lo que hacen. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que es una adaptación
obviamente es una adaptación, así lo hagan o no completo, cinematográfica, que acude mucho a la poesía desde el lado audiovisual. Siento que es una película que retrata muy bien las pasiones de estos personajes en medio de la obra, pero muy retratados desde la imagen, el color, la planimetría. Y me parece interesante hablar de esto porque casualmente a mí no es que me parezca muy chévere la parte actoral, o no por lo menos de todos los actores y todas las actrices. Entonces, si a mí me pusieran a hablar de esta eh, película como adaptación de una obra de teatro, diría que, pues primero, no es totalmente fidedigna pegada al libreto de Shakespeare. Y por otro lado, es una poesía audiovisual de parte del director de la película que trata de plasmar y transpolar desde el teatro al cine esta obra de Shakespeare. Ya los calificativos de que sean buena, de que sea mala, lo iremos dando en el transcurso del podcast, pero sí me parece importante decir eso, que hay una visión muy, muy, muy visual de lo que es la obra en la película protagonizada por Marion Cotillard y Michael Fassbinder. Yo tengo que discutir un poquito hoy con Esteban. Por favor, por favor. Porque a mí me parece que Discrépale. la carga histórica me parece fundamental en la película y de hecho es de lo que más me gusta en el sentido que Macbeth, incluso el que hace Shakespeare, es inspirado en un personaje que se sabe que fue real. Entonces me parece muy importante esa carga, que se vea un poco histórica y real. Eso me parece que es un punto a favor de cómo dirigió la película del señor. No, yo estoy Y diciendo después, que sucede, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. O sea, no, yo estoy diciendo que a mí me parece que está bueno. Me parece que es un punto a favor de la película, que el man, siendo Macbeth un personaje real, del que se inspiró Shakespeare, ahora él, parece que es un punto a favor que tenga como esa carga medio documental, medio real, medio de un personaje que existió. Después lo del hijo, sé que no está en Shakespeare, pero me parece que ahonda el problema de Macbeth después y gran parte de lo que le pasa al no tener y no pelear por una herencia, por dejar una estirpe de reyes. Entonces me parece fundamental eso. Y más en una escena que él tiene con ella diciéndole, pero es que yo peleo para quién, y que le pone la daga en el vientre, para dejarle este legado a los hijos de otro. no, y Entonces, puedo hacer un paréntesis. Creo pero que la déjeme obra, terminar. dije un Yo, paréntesis, También eso fue lo que le dije un dijeron. paréntesis. Comienza la película sí. con el Vea, pelado y muerto. mientras tanto, nosotros discutimos y Juan está haciendo risas porque estamos llevando más tiempo el podcast y hacemos que él, pues, obvie eso que no preparó para el día de hoy. A mí me consta que no ha preparado nada. Pero es que lo mejor del podcast es mi risa también, entonces es por eso. No, el asunto, haciendo un paréntesis, creo que hay una diferencia entre la película y entre la obra en el sentido que, claro, lo que usted dice, Alejo, como que nos sitúa en la historia, digamos, escrita de lo que podrían ser los hechos reales que ocurrieron alrededor de Macbeth. Uh-huh. Sin embargo, siento que ese trabajo que está escrito desde el guión no fue ejecutado de una manera, digamos, muy prolija por parte de el Departamento de Dirección de Arte. ¿Por qué? Dentro de la película, Macbeth aparece en una catedral gigante. Cuando el man es rey, aparece una catedral gigante, más perteneciente a 2 o 3, 4 siglos después de lo que realmente está sucediendo. Y siento que eso va un poco en contravía de lo que plantea la película desde un principio, que es establecernos un espacio-tiempo muy definido, de acuerdo a las guerras, de acuerdo a todo lo que sucedía en Escocia en esa época. Entonces, en ese sentido, creo que es un tanto exagerada la escogencia o el scouting, aunque yo creo que eso es todo CGI, ¿no? No creo que se hayan conseguido una catedral así, la hijo de puta, con la que están, como en la que están. Pero así quieran encerrar muy bien en un espacio-tiempo muy definido la película, o bueno, la obra dentro de la película, siento que no corresponde realmente, y esto lo digo desde mi ñoñez, que ando estudiando historia toda hora, esa época con los lugares en los que nos plantean la película. Y con esto me refiero específicamente a la catedral donde todo sucede después de que Macbeth es ascendido como rey.
Y Es eso una también es muy catedral que ambiguo no desde mi pertenece a escenario. esa época, que no pertenece a ese lugar. Es una catedral. Bueno, tal vez estoy siendo muy quisquilloso con ese, digamos, detalle. A mí realmente eso no me rayó y de hecho me gusta como la ambigüedad de los vestuarios que puede pasar en el año 1050 donde vivió el Mac de Barat, verdadero, fue puta, perdón, y puede pasar en un 1600, 1700 a través de los vestuarios que usan los personajes. Por A mí eso, eso pero no estamos eso hablando de un salto de me... 600 años en una película donde nos están planteando algo. O sea, la Justamente, película empieza con un discurso. Esto sucede porque el rey tal y el rey tal sí, sí, sí. en la época, sí, o sea, creo que rayó un poco. Pero bueno, démosle Pero es continuidad eso. al podcast para no quedarnos encerrados en este tema, porque siento que hay Y otra mucha cosa que tela quería por decir, No, yo deshilar. creo que es un detalle que se puede percibir lo que están diciendo, pero me parece que no es de gran importancia dentro de pues yo lo no que sé si no podamos es importante, criticar lo la que digo es que a mí no me raya, a mí no me raya tanto como a Esteban no les gusta ese desfase histórico. Y A también quiero mí, decir que a mí, la verdad es que a mí me dio escozor en el perineo. bueno, el perineo se puede rascar. Y también quiero decir que a mí, contrario, aparte de esa primera escena que es como un, ¿cómo se llama? Es una escena extra, un bonus, una escena bonus. Sí. fuera de contexto, me parece que, y que es un error de la película al tratarse de otro lenguaje, me parece que sí está muy pegada al texto de Shakespeare, en cuanto a estructura y en cuanto a contar. Y entonces me parece que ahí está la falla de la película. Es decir, no es lo mismo narrar teatro que narrar cine y creo que ahí se queda corta en cuanto a ritmo y por eso se hace lenta y sosa. Sí, de pronto él quería hacer un homenaje, ¿no? Porque estamos hablando de Shakespeare. Pero es que lo que pasa es que está haciendo en cine, el lenguaje ya habla de manera diferente. Yo Sí, o sea, quisiera hacer en el una teatro salvedad. la obra de Shakespeare, el texto original está narrado en 5 actos. Y siento que él, al mantener esos 5 actos tan claros, tan precisos en la estructura de cómo pasa toda la historia, en el cine se cae, se cae. Me parece que el ritmo se cae y si ustedes ven de las películas, la de Orson Welles, ellos adaptan la historia al lenguaje cinematográfico. Y este man trata de hacerla muy pegado al texto. Me parece que ahí la caga. Sí, además Pero que yo la quisiera disentir imagen con ya le está Alejandro. haciendo bastante poético. Yo quisiera disentir con Alejandro porque, pues, digamos que entiendo muy bien esa estructura de la cual usted habla, entiendo muy bien esos 5 actos que de pronto en la película se ven muy bien reflejados, pero siento que, digamos, en comparación a otras películas de Macbeth, como, digamos, la de Roman Polanski, es una película que no está tan pegada al texto literario de la obra. Creo que se da muchas licencias y muchos silencios en cuanto al texto como tal. Claro, a nosotros nos muestran un montón de cosas que uno puede interpretar, bueno, esto, y que son, digamos, la película es interesante porque por momentos está cargada de muchos silencios y está cargada como, digamos, de, de, de lo que uno diría dentro del quehacer teatral, como de lo que no se dice. Pero en cuanto a la carga total literaria del texto, no siento que esté tan a rajatabla como Sí. lo dice Alejo. Mira, la línea de sucesos de ambas partes es la misma. Creo que solo cambia 2 momentos. Uno es la forma como se da cuenta que Duncan muere, que es distinta, y después el final. Creo que es lo único que cambia entre las dos historias. De resto es muy exacto la línea de sucesos. Creo que hay una contemporaneización del lenguaje. No es tan poético ni no sé si cómo se llama ese verso shakespeariano. No es tan así, creo que lo contemporaneizó, pero la forma, los diálogos, el orden de los diálogos de las escenas es el mismo. No, sí, obvio, es que eso no lo quita nadie. O sea, es El decir, niño, creo que como si uno quisiera hacer una adaptación cinematográfica de una obra de Shakespeare, uno no podría pasar por encima de esos sucesos y, digamos, esos momentos importantes que nos sugiere la obra. Pues la obra pero ya con está así lo escrita. hace. La experticia o la genialidad podría estar en esa adaptación que viene hacia el lado cinematográfico. Es que Que yo creo que el problema es ese del lenguaje. Al adaptar una obra de teatro o un texto literario al cine, tiene que cambiarse el lenguaje y este man no lo hace. Y lo refiero es al orden de cómo narra la historia. Pero es que al man le dio miedo, tal vez, ¿no? De O no. dibujar el texto o quería hacer un homenaje, como yo decía ahorita, pero es justamente por el personaje de Shakespeare, ¿no? Por el peso de Shakespeare. Y a mí me Pues, parece que desde la imagen él ya está siendo demasiado poético y que justamente es un error fijarse tanto en el lenguaje porque puede transmitirlo es a lo visual.
y con lo visual ya tiene suficiente y lo estaba haciendo muy bien, porque a No, nivel de en imagen, en ese sentido, Juan da como en la cabeza del clavo en algo que yo quería tratar y que dije desde un principio, y es que el asunto de la película es que es una poesía audiovisual, de verdad, yo la veo como una poesía audiovisual, ahí es donde uno porque se la duerme. planimetría de la película Pero es weón, muy buena, de verdad, la planimetría de la película es muy buena. La secuencia de peleas es brutal. No tiene nada que ver con Hay una unos pelea. planos pelea. lindísimos, hay unos planos lindísimos, digamos que el arte también es muy bello, digamos que el scouting que hicieron de acuerdo a las locaciones en donde sucede todo, también nos transporta como a esos lugares que uno se imagina, pues dentro de su ignorancia, y hablo yo por término propio, que nunca ha salido del país, pero digamos, ver esas montañas llenas de, no sé, neblina y todo este asunto que corresponde más como a la geografía del lugar donde uno se imaginaría que sucede en Macbeth, creo que en ese sentido es muy bello, es muy valioso y está muy bien construido. Hay algo, no sé si lo vamos a hablar de una vez, que a mí me llama mucho la atención, bueno, yo creo que sí porque ya lo estoy diciendo, pero es el asunto de los colores dentro de la película. Hace un par de podcasts estábamos hablando de el Joker, del Joker y cómo, digamos, los diferentes colores o la teoría del color que ronda alrededor de la película del Joker nos va mostrando un poco como esos cambios de la psiquis del tipo. Y siento que en esta película o sea, se construyen muy bien. Hay algo, y quiero como compartir una similitud que vi, que me gustaría entonces ya meterme en el lado de la semiología para saber. Pero hay algo por parte del director muy marcado con el color amarillo. El color amarillo es totalmente Total. constante y latente en esta película y tiene que ver mucho como con esa locura que, digo locura porque eso fue como lo vimos en la película de Joker y por eso la traigo a cuento y el análisis que nosotros hicimos aquí en el podcast de esa película, porque llegamos a esa deducción, es como el amarillo de la locura, puede ser la locura mezclada, digamos, como con esa sed de poder que se muestra constantemente en Macbeth a partir del color amarillo, cuando se le aparecen por primera vez las brujas, digamos, en medio de la batalla, que hay unos planos en donde cambia todo, que es como muy gris, muy lúgubre, muy frío, y cuando aparecen estas tres brujas, las tres famosas brujas de Macbeth, cambia un poco en cuanto a su color. Y es muy interesante también cómo se construye eso de acuerdo a la situación que surge con Lady Macbeth y con Marion Cotillard en este caso, en esta especie de cambuches en donde ellos tienen sus campamentos y todo este asunto, en donde las decisiones que toma Macbeth, que son, digamos, influenciadas por su esposa, ocurren siempre en lugares en donde hay muchas velas y en donde el color amarillo predomina. Entonces a mí me parece, digamos, volviendo un poco, como 2 minutos en el tiempo, que la precisión de Juan es muy acertada en el sentido que, pues obviamente, hay películas de películas, ¿no? Pero siento que el director le da gran importancia al asunto del color y de la planimetría como tal, del arte cinematográfico como tal, para contarnos quién es Macbeth, más allá del texto escrito o del texto, digamos, llevado a la palabra de los actores. Sí, esta vaina del amarillo, el man como llena toda la escena, todo el cuadro absolutamente lo llena de color amarillo. Y ahí me hizo acordarme de Medea, Lars von Trier también, él llenaba todo el espacio de neblina. En este caso como una especie de polvo, ¿no? Como una polvareda también por la batalla, por la guerra. Más pensar como en el fuego, ¿no? El fuego de la guerra, de batalla y de la violencia, ¿no? Lo que trae la violencia que arrancó desde ahí, desde la escena de las brujas y que termina con la muerte del hombre. Cuando queda ahí que básicamente como que es un inmortal, una imagen inmortal, ¿no? También por eso no, yo no doy tanta importancia a la cuestión del tiempo, porque justamente es algo que va a trascender en el tiempo y sigue pasando. Y quería decir que cuando el man queda ahí, es como
en Vikingos, Bjorn Ironside, cuando levanta su brazo con la espada y queda muerto ahí. A un muerto ni siquiera se derrumba estando muerto. Pero eso es de la película, en la obra pasa distinto, le cortan la cabeza y lo arrastran. Sí. Eso es No. de una Película estamos hablando. Sí, pero es que estamos comparando ambas, ¿no? Y también quería, con lo que ustedes decían del color, es muy interesante cómo él narra la mente de Macbeth en el sentido de que al principio son muy azules, pasa por un amarillo, al final es rojo, cuando ya está desquiciado. Sí, es Los muy tonos. interesante porque eso era lo que quería plantear en el momento en el que Alejandro fue por allá a atender al luminotécnico, y es el color. Creo que el color nos va ¿Ya narrando lo habían mucho, hablado? nos va narrando muchas cosas de la obra en comparación, digamos, a la parte literaria de la obra. Digamos, uno está muy acostumbrado a leer, pues, las obras de Shakespeare o de cualquier otro dramaturgo y entender que el hilo conductor de las cosas se van dando desde la parte literaria, desde lo escrito. Pero lo que me parece muy interesante y por eso es valioso este lenguaje audiovisual es cómo esta película también nos va narrando, apoyado obviamente en este lado literario y textual del guión o de la adaptación de la obra al guión, a partir de la planimetría del color nos van narrando un montón de cosas. Y que, digamos, claro, todas las películas lo hacen, pero esta película lo hace de una manera muy explícita. Y eso es lo que me parece bonito de la película, porque quiero decirlo con la mano en el corazón y con mucho respeto. Hay ciertas actuaciones. A mí la película no me gustó del todo. No me pareció chévere. O sea, creo que la película está muy bien hecha, pero no siento que dé como todo el universo de lo que uno espera de Shakespeare o de un texto de Shakespeare. ¿Y por qué? Porque todo está apoyado como mucho en la parte audiovisual y quiero decir también algo que pues, es mi humilde opinión. Michael Fassbender es un puto actor 10, o sea, es muy bueno, pero siento que su equipo de trabajo alrededor no es tan bueno como él, incluso Marion Cotillard. O sea, yo a esta Lady Macbeth la siento un poco sosa, la siento un poco eh, pasada por la misma tecla. Digamos, No te metas con Mario. si uno hiciera una analogía de la música que uno compone para un piano en donde puede tocar muchas notas y puede evocar muchas armonías para que su obra sea compleja, siento que ella se queda como muy pocas notitas del teclado con su actuación y siento que es algo muy plano, siento que es algo eh, que por lo menos a mí no me transmite del todo y eso a mí me resta de la película. De hecho, creo que o sea, y esto estoy redundando porque ya lo he dicho mucho, audiovisualmente la película es la puta hostia, tío. Está muy bien hecha, marica. O sea, chapó. Pero en cuanto a las actuaciones y a la dirección de las actuaciones, que creo yo que es muy importante, por lo menos para mí se queda como, uff, cortita. Y Michael Fassbinder se la da. Es muy buen actor, marica. Es muy buen actor. De verdad, para mí el tipo es muy bueno. Sí, yo creo que para ir pasando un poquito más a Shakespeare y dejar la película, creo que es una película desequilibrada. A mí sí me fascinan las secuencias de guerra, me parece que están a la altura de cualquier película de guerra, son brutales. A mí sí me gustan las imágenes y me gusta que sea lenta. Creo que es desequilibrada en el sentido de que rítmicamente se pierde porque él quiere mantener algo que es de otro lenguaje, usando muy bien el lenguaje gráfico del cine. Y contrario a Esteban, no sé, a mí sí me gustan las actuaciones. El único que me gusta es Duncan, no, Macduff, el que le hace el contrapeso a él al final. ¿Por qué no? Me parece que se queda corto en cuanto a contrapeso. Y que el hecho de que él haga que Macbeth se rinda y no que él lo venza, como en el texto de Shakespeare, le quita al personaje. Pero a mí venga, lo que hace Lady Macbeth a mí me gustaría encanta. plantear algo, ya que llevamos como media hora de podcast. O sea, pues que la gente se contextualice también un poco de nuestra conversación y a qué le vamos a dar importancia o de qué estamos hablando, ¿no? O sea, vamos a hablar de aquí en adelante como más en profundidad de la obra de teatro como tal, o Que vamos a queríamos hacer cerrar, un estamos análisis de la hablando mucho de película. la película, pero pues nosotros no hemos hablado de la película y queremos como cerrar también nosotros, pues nuestra hipótesis de la actuación, del color y de eso. Yo de la película quiero decir
los personajes de las brujas, eso sí me hizo falta en la película. O sea, para mí es de lo más importante porque la película es totalmente mística y estos personajes eran muy normales, muy básicos. O a mí eso me gusta, que no sea la típica bruja. Es que Y sabe que que haya una niña siempre. ese más eso no lo venden como un lado más psicológico por parte de Macbeth, no como fantástico que lo propone Shakespeare en su texto, sino Como que que en la pudo haber película nos lo pasado. venden como algo más de la psiquis de Macbeth. Igual que sean brujas en el texto de Shakespeare también es raro, ¿no? Es como fantástico, podría ser imaginación de él también. O sea, No, hacer y pues en las obras de Shakespeare pasa, o sea, es decir, digamos, los bueno, fantasmas son es la el tragedia de fantasma Macbeth, de no estamos Hamlet. hablando de Noche de Reyes, o no estamos hablando de otro tipo de texto donde se dan estas licencias en donde personajes fantásticos entran y salen. Pero siento que hay una definición muy grande, volviendo a las tragedias griegas, de lo que la Es que es importancia que tiene el oráculo dentro de las tragedias. el oráculo. Que en Shakespeare se presenta como otra cosa, se presenta como personajes que ya no están, sean fantasmas, sean brujas, sean duendes, sean otra cosa. Pero depende, a lo que quería Igual, llegar es que depende mucho si es una comedia o una tragedia, porque en las comedias sucede y está bien, pero lo es que en que las comedias pasa en él esta usa la obra, figura del bufón en las comedias, que es Puck en Un sueño de una noche de verano, que es, él usa, tal vez en ese mismo sentido, la figura del bufón, siento yo, Shakespeare. Y en la de la tragedia del oráculo. Sí. O ese ser que viene y le habla a usted, la conciencia. Y ahí me parece muy importante, ya que Esteban puso el tema, y quería que llegáramos a él hace rato, es el tema del destino. Y cómo el que a mí me digan qué va a ser me condiciona a yo tener que ser eso. Que creo que es lo que le daña la cabeza a él, que a usted le digan usted va a ser rey, como que me condiciona a yo tener que hacer todo para ser rey. Y no solo a él, sino a Lady Macbeth también, que hace todo también para que él sea. Pues lo que pasa es que él ganó la batalla y se da cuenta que es gracias a su fuerza que Pero, él es el que debería estar ahí. pero estoy seguro que si la... No, porque él ya lleva mucho tiempo luchando por ese rey o no. El hecho de que la bruja le diga usted va a ser rey, eso le daña la cabeza al que sea. Pero incluso él trató de mantener la calma y fue hasta que se encontró con Lady Macbeth que Pero él le contó a ella. sí, le Ella le escribió. termina de dar el empujón que él necesitaba. Y ella al final es la que le construye esa ambición brutal. ¿sabe yo qué siento en la película? Que yo siento a Lady Macbeth, o sea, voy a hablar de la película, pero me voy a alejar de la película 2 segundos. Y yo siento que el personaje de Lady Macbeth es un personaje que está, digamos, motorizado o movilizado por una lascivia muy grande. Yo creo que ese medio de manipulación por parte de Lady Macbeth hacia Macbeth tiene que ver mucho como con su sexo y como con su feminidad a partir del sexo. O siempre lo he intuido muy desde ese lado. Sí, como que es una mujer que utiliza sus estrategias de acuerdo a la época en la que se encuentran para manipular a Macbeth. Si no es el sexo, puede ser el amor romántico también, porque se podría vislumbrar de esa manera. Y en la película a mí me pasa algo. A pesar de que ellos tienen una escena donde tienen sexo mientras toman una decisión muy importante, yo siento que en ese sentido a Marion Cotillard le falta como una construcción un poco más carnal de quién es Lady Macbeth. O sea, yo a ella la siento que pasa por muchos lugares y al mismo tiempo no pasa por esos lugares. Contrario a Michael Fassbinder, porque es que el tipo es muy virtuoso en su actuación. Y siento que esta Lady Macbeth, desde mi humilde opinión y con todo el respeto de ustedes si les gusta, es un poco sosa, es como un poco, es como restatua, huevón, es como, A mí eso me gustó. es diferente la Que actuación no que sea. uno emplea, digamos, en la obra de teatro o en una obra de teatro a la que uno hace en el cine. No Pero sé, siento que esta mujer, por lo menos a mí de manera personal, no me transmite del todo como todas estas cosas por las que pasa Lady Macbeth y esta posición de la mujer, que es muy interesante como la mujer maneja al hombre, que supuestamente es el rey, o supuestamente es el general, o supuestamente es el sitio de poder, pero dentro de la obra de Shakespeare
Yo siento que Lady Macbeth es un personaje lleno de estrategias, lleno de estratagemas, lleno de pasiones, lleno de sentimientos que en la película yo del todo no vislumbro en Marion Cotillard. Y la verdad, a mí no me gustó del todo. Por lo menos su interpretación y A mí sí me su gusta, a mí encarnación, sí me gusta porque como el que Lady me Macbeth, quita he visto, como tal. el Lady Macbeth yo he visto como 500 versiones donde ella es sexual y su estrategia principal es la sexual y que aquí sea más el discurso que eso, a mí sí me termina de convencer. Y sí me gusta y sí es muy importante esta relación hombre-mujer, cómo se seduce desde la intimidad y no la intimidad necesariamente sexual, sino la intimidad de pareja donde usted habla y casi que lo Se reta, conocen, sí. y casi que es un reto lo que ella le pone, diciéndole, No, amigo, pero con todo tiene respeto, yo no siento esa filialidad o yo no siento esa comicidad de parte de ellos. De hecho, a mí me pasaba con la película que muchas veces yo lo sentía y con todo el respeto, o sea, yo no soy nadie para decir que está bien y que está mal y esa gente pues está en una pero posición aquí estamos hablando del mucho, desgusto, mucho mejor que la mía como actor y como artista. aquí estamos Pero hablando del desgusto, y yo sentía de verdad que dentro de la película hacía falta como una organicidad, a pesar de que no sé inglés, o sea, mi inglés es horrible, pero yo no sentía esa comicidad, porque es que yo creo que a pesar de que uno actúe Shakespeare, que de pronto, digamos, o en español, digamos, uno actúa una obra de Calderón de la Barca, o de Lope de Vega, o de Lope de Rueda, a pesar de, ¡Hola, Karencilla! madre mía, me interrumpieron. Ah, Hola amigos, aquí muy interesada escuchando todo eso que estaban diciendo aquí sobre esa discusión de Lady Macbeth. Interesante. Justamente por eso tienes la entrada. Defiende Gracias. a no, Marion y a lo Cotillard, que yo hágalo. quería llegar es que, claro, Alejandro ve, sí, muchas Lady Macbeth sexuales y toda esta vuelta, pues es que yo siento que el texto lo sugiere, marica, o sea, es yo que, no estoy diciendo que no pueda o hacer sea, eso, estoy diciendo es que a mí que me como gusta que ella una mujer, póngase usted a pensar, y esto no lo digo de manera peyorativa, para que no queden, digamos, vacíos en esta conversación, pero una mujer de esa época, que tiene una influencia tan grande en Macbeth, que tiene, digamos, esa potestad de decirle es que es así o es asá, y Macbeth muy pocas veces le refuta, o sea, Macbeth muchas veces toma a rajatabla las conversaciones pero es, de su esposa. es que es de pareja, no, yo no Y tengo que ser más, yo a mi mujer no le refuto nada. yo Una relación tampoco, de yo pareja. tampoco. Digamos, Entonces no veo porque mi querida esposa no quería aparecer en el podcast, yo no le puedo decir aparezca, marica. por eso. Sí, Entonces ya, no hay que ser más pero ni es que le hay digo, algo Pero detrás de eso. Hay yo algo no, detrás de eso porque es que estamos pero es una hablando de un relación de general que pareja. se convierte en un rey. No estamos hablando de este banano, de Pero huevón, es un general en que la al final candela es de un coge hombre. Justamente SITP lo bonito todos de los Macbeth, como 50 la días para influencia que tiene trabajar. él, que es un hombre como cualquiera, sea un general o sea un rey, al final estamos hablando de un problema de un hombre, que puede ser influenciable por su mujer o no, y por la ambición que ella tiene o que ella quiere espera de él. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en ella? ¿Qué hay en ella que lo mueve, man? Pues O sea, no justamente es le el estoy hecho de diciendo, lo que decir, me esto gusta es es su el mujer y discurso. le hace caso. Y si usted lo único que tiene es una vagina con la que lo pueda convencer, a mí lo que me gusta es el discurso. Y justamente valora la película que de ella, en esta película, y la sí. interpretación que hace esta señora es el discurso, y que va más allá de algo netamente genital. Sí, Eso me gusta, no estoy diciendo que no yo pueda ser también así, que no rescato es así. muchísimo eso. A mí me parece que hace falta de verdad como una parte, no necesariamente sexual, pero sí carnal de parte de esa pareja. Pero O sea, bueno, ya yo usted no la lo veo opinión. como Escuchemos a pareja, Karen güey. un poquito también. Escuchemos a Karen un poquito también. No, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí escuchándolos Buenos días. y aquí yo siento que eso es lo que más rescato de la película, porque, y, o sea, también como lo decía Alejo, en otras películas como que siempre muestran ese lado carnal y siento que no, o sea, la figura femenina no es solo eso, ¿sí? Y que la forma en que la mujer pueda ejercer poder sobre su pareja no es simplemente a través de esa conexión, ese deseo sexual y o carnal. Siento Pero que en es una la mujer película que, pasa igual. calma amigo, siento que es una mujer muy inteligente, digamos como
no la muestra Shakespeare. A mí, bueno, no hemos llegado ahí, pero siento que es un personaje profundamente inteligente y que rebasa también un poco la inteligencia de Macbeth. Y me gusta mucho también cómo muestran eso en la película, porque no hay necesidad, es que nos tienen también acostumbrados al desgarro, al salir así fuerte, pero siento que puede que en algunos momentos sí esté muy bajita, pero siento que es muy medida su interpretación en cada una de las escenas. A mí un lugar donde sí me faltó, digamos, como más fuerza tal vez, era en su soliloquio de quita, quita, mancha maldita, pero incluso así la interpretación es supremamente sincera y creíble, o sea, sus ojos, como que su mirada, cada cosa que hace, a mí me parece muy limpia y rescato mucho que no sea simplemente por medio de esta cosa sexual que cuando se da en la película, porque hay un momento en el que sí se da esta cosa sexual y que lo muestran un poquito, que cuando está hablando, este man está empezando ya cada vez más su fritera, pero no es lo único y es importante porque es que la nena es la estratega de la relación, como lo estaban diciendo ustedes hace un momento. ¿Qué? Que yo siento que, digamos, dentro de la interpretación de Marion Cotillard, con todo el respeto, con todos los millones que la señora se debe estar secando las lágrimas con billetes de $100. Eso no tiene nada que ver. A lo que quiero llegar es que por lo menos para mí, o sea, yo siento que en comparación al monstruo que es Michael Fassbender, esa mujer se queda muy corta. Bueno, Y se queda muy corta con su personaje, de verdad. Para mí es una mujer, para mí es una interpretación plana, para mí no tiene matices del todo. Y siento que es mucho más difícil encontrar esos matices en un lenguaje audiovisual, precisamente porque es que, de acuerdo al lenguaje o al tono que quiera definir el director, uno no se puede mover como en el teatro, como con estos matices y estos sube y bajas de las pasiones y las emociones, y más cuando hablamos de Shakespeare. Pero para mí, Marion Cotillard es una mujer que deja mucho que desear en comparación a su partner de escena, que es Michael Fassbender, que lo hace muy bien. De verdad, ese tipo es muy buen actor. Bueno, y a mí la mujer y su interpretación de Lady Macbeth, a mí me hace falta, o por lo menos a mí, un tipo que vive por allá en la Candelaria, huevón, en el culo del mundo, que no, a nadie le interesa su opinión, pero yo sí siento que a esa mujer le hace falta vísceras, marica, que a esa mujer le hace falta y así lo actúen en otro idioma, porque uno no sabe también cómo son las cosas y las inflexiones en otro idioma, pero es muy diferente lo que hacen unos actores a lo que hacen otros. Igual, eso es lo bonito del arte, cada quien recibe como pueda. A usted no le gustó, a nosotros sí, pasemos a otro tema que llevamos 20 minutos hablando de cómo actuó la señora. Sí, yo creo que fue la indicación del director, ¿no? Porque él le quería dar toda la importancia al personaje de Macbeth y por lo mismo puede que no le haya dado más trabajo a ella. Igual esa escena, lo que decía Karen, ahí aparece el único defecto de que, o el único indicio de que Fassbinder es un rapidísimo. No se pudo quedar atrás la precocidad. Increíble que Fassbinder tenga un defecto. Bueno, amigos, yo tengo que irme ya. Ustedes ahí todavía tienen un poquito más de podcast. Quería dar mi calificación a la obra de Shakespeare es 10. Mi calificación a la obra de Shakespeare es 10. Mi calificación a la película es un 7. Voy a leer mi texto y tengo que salir. El mío es... ¿Ya lo tiene? Voy. Estoy abriendo. Voy. El mío es mañana y mañana. Tomorrow. La vida es como una sombra paseante. Un pobre actor que se pavonea y después no se le oye más. Apágate, breve vela. El mío es este. Puta, ¿qué lo hice? Infecunda corona ciñeron sobre mi cabeza, me hicieron empuñar un cetro estéril que debía arrancarme de mi mano extraña sin tener un hijo alguno al que me suceda. Creo que ahí es uno de los grandes problemas que él tiene y que lo llevan a hacer todo lo que hace al final.
Una vez más, muy feliz de estar en la Escuela de Hombres. Un abrazo y nos vemos la próxima. Bueno, termino su podcast. Gracias, amigo. El trabajo llama. Regálenos sus frases, ustedes, por favor. Bueno, yo tomé una frase de la obra, no de la película, sino de la obra como tal. No recuerdo si esto apareció en la película como tal. Aceptad cuanto os consuele. No hay noche, por larga que sea, que no encuentre al final del día. Así como este podcast. En algún momento se va a acabar. No hay, Que si puede repetir la frase, Esteban. Aceptad cuanto os consuele. No hay noche, por larga que sea, que no encuentre el final del día. no hay podcast por largo que sea que no se acabe. Dale, Karen. Bueno, yo califico a la película con un 7.5. Concuerdo con muchas de las cosas que estaba diciendo Esteban frente al color. Bueno, en fin, y la obra un 10, rotundo. Y mi frase es de Lady Macbeth cuando está en medio de este, retando a su esposo, que dice: ¿estaba ebria la esperanza que te vestía o duerme desde entonces? ¿Se despierta ahora verde y plácida frente a lo que miró tan arrogante? Desde hoy esa será la cuenta que haga de tu amor. ¿Te asusta el que tus actos y tu valentía lleguen a ser quizás igual que tu deseo? ¿Quieres acaso poseer lo que ornamento crees de la vida y vivir ante ti como un cobarde, dejando que quisiera sucede, no me atrevo, como hace el pobre gato del refrán? Creo que en esa frase que le dice a este hombre como que se resume mucho de lo que es Lady Macbeth y su forma de pensar y de armar estrategia. Sí, como que lo que pasa es que se les abren los ojos, ¿no? Se les despiertan las ganas, porque ellos pues obviamente se conocían y sabían las capacidades que tenían, pero cuando llegan y les dicen eso, si es que ustedes son los que van a ser reyes, pues se le abre la taza a cualquiera. ¿Cuánto le pusiste a la película? Le puse 7.5. 7.5. Yo a la película, porque no he dado mi puntuación, le doy un 6.5. A la obra le doy un 10. Me gusta mucho la obra. Y afortunadamente he tenido la oportunidad de ver muchos montajes de la obra. Alguna vez tuve la oportunidad de ver un montaje de la obra de la Escuela de Drama de Shanghai en un encuentro de escuelas en Cali. Y le daban mucha importancia, digamos, al aspecto sonoro de la obra y narraban mucho a partir de lo sonoro. Eran actores que utilizaban micrófonos en el escenario. En el escenario me refiero es al piso, tal cual, y digamos, todo giraba mucho en torno a cómo ellos se trasladaban en ese mismo escenario, lo que caminaban. Es muy interesante porque, digamos, en esa película, cuando aparece ya al final, el bosque de... No recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, al final cuando aparecen los No me acuerdo malos, cómo se llama, el caminante. la profecía por parte de las brujas es como cuando aparezca el bosque de Dunsinane, si no estoy mal. Dulcinea, Perdónenme, sí. Perdónenme si lo están Cuando se escuchando. acerquen. Cuando se acerque es porque vas a saber que no sé qué. Y en la película pues es un poco de gente huevona, así como con ramas quemándose y todo el asunto. En este montaje que yo vi, solo había una persona. Y la persona estaba acompañada, digamos, por lo que nosotros Era el árbol número conocemos 3. como barras en donde los bailarines de ballet suben y alzan sus brazos, suben y bajan sus piernas, como con cartón, o sea, cartón de verdad que mostraba, un cartón que mostraba, digamos, como grandes ejércitos, pero era una sola persona. ¿Qué era lo interesante? Que cuando esa persona se acercaba, en el piso se escuchaban miles de pasos. Así como para traer a ejemplo un poco esos recursos sonoros que me llamaron mucho la atención de ese montaje. Porque claro, o sea, es que esto es una obra que se ha hecho 1000 veces y se va a hacer 1000 veces más.
Y lo interesante es la reinterpretación que cada uno le hace. Por eso di mis apreciaciones hacia Alejandro, no le haya gustado que le haya hablado mal de Marion Cotillard, de la película. Y siento que cada interpretación es muy valiosa en el sentido que deja muy en claro No, pero las no se visiones trata que de tiene que no cada le haya persona gustado, no, que porque acá monta cada o uno que puede dar su interpreta opinión esa expresión. y su percepción, puede hablar de su percepción. Lo importante es tener la oportunidad todos de hablar. Y tal vez por eso fue que se mutó, pero todo el mundo puede gustarle lo que quiere, por eso este espacio abierto es para eso. Cada uno dice cómo le parecieron las cosas y ya. Yo, Sí, claro, digamos, por su punto de vista. yo a la obra no puedo dejar de darle 10 puntos porque es un clásico y eso lo habla por sí mismo. Por la película, yo le doy un 8. A mí me parece que está muy bien hecha la película, que es muy linda, que el casting es increíble y el arte es brutal. Lo único que me incomoda es que sea demasiado literal con el lenguaje, porque me parece de por Ay, a sí mí ya eso me visualmente. encantó de la película. ¿Sí? A mí A eso es lo que mí, me hizo dormir, pero bueno, pienso que a igual mí eso hay que que abordarla con calma. Ya. manejaran, bueno, igual yo sé que ya hablaron, pero voy a dar mi punto de vista sobre lo que acaba de mencionar Juan. Dale y Pero fue cerramos. de las cosas que más me cautivó de la película, fue que utilizaran el lenguaje y pues ver eso mismo también dentro de la interpretación. Y el lenguaje sumado a las imágenes con las que jugaban dentro de la película, creo que se complementaban muy bien y como que le daban el boom. A mí sí me gustó, no me dormí para nada, me conectaba también muchísimo, además que me hacía irme nuevamente al texto. Claramente hay muchas cosas que también pasan, pero pues sí me gustó. Y ya, amigos. Les pido unas disculpas enormes, tuve un inconveniente, no me conecté a la hora que era, pero es muy chévere que lo que decía Juan, que se dé este espacio para la discusión, para saber los puntos de vista, como ustedes lo ven. No, aquí entre nosotros muchas veces no estamos de acuerdo como en lo que pensamos, pero también de eso se trata, de dar nuestro punto de vista, de establecer un diálogo y pues ponerlos también a ustedes allá en problemas, a ver qué piensan, qué opinan Sí. y ¿Saben cuál por es ese qué? punto de ¿Saben vista. yo Pero qué por favor, opino de envíenme todo su amor. importancia en la película? En este mismo instante vamos a tener que abandonar porque ya acá se va a venir el estreno del segundo reparto de Agamenón y esperamos que este hombre la rompa el día de hoy. La va a romper con toda la actitud, con toda, con toda. Entonces, danos la despedida, Esteban, por favor. No, pues nada, amigos, amigas, amigues, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí en otra emisión de Escuela de Hombres. Hoy estamos, digamos, un poco atareados o un poco corriendo con una cantidad de obligaciones, pero nos encanta también que nos cojan así, porque nos agarran en el quehacer teatral, nos En lo agarran real. en el quehacer de lo que tiene que ver con este oficio. Y pues nada, un abrazo muy grande, un besote también muy grande. Y pues muchas gracias por estar ahí, por estar pendientes. Sé que no son muchas personas las que nos escuchan actualmente, pero igual lo estamos dejando todo en cada podcast para que ustedes nos escuchen y se diviertan. Así que muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Desde cada uno de los rincones. Síganos en Instagram, Facebook, YouTube. Ahora Bye, bye. Chao, cuídense mucho.